Bien, buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Em, Nos hemos quedado dentro de las formas de Estado. Dentro de las formas de Estado existe el Estado unitario, el Estado federal, el Estado regional. Dentro de lo que es el Estado federal, habíamos indicado que es un Estado nacional que está compuesto por otros estados llamados también confederados. Es autónomo, es soberano e independiente, con atribuciones ilimitadas a su razón de fragmentación. Debajo de él actúa un superestado y que recibe varios nombres, provincias, cantones, ¿no es cierto? Y que además habíamos dado como ejemplo, si en nuestro país hubiera sido un estado federado, tendríamos el Estado Federal de Cochabamba, el Estado Federal de Santa Cruz, de La Paz y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de un Estado federal? En primer lugar, tiene una constitución. Esta constitución no necesariamente tiene que ser igual a los otros estados. Esta constitución tiene que ser es muy independiente justamente por su naturaleza del Estado federal, que es soberano. Ellos comienzan a elaborar su propia constitución y aprobada por sus propios conciudadanos. Tiene una delimitación de competencias entre el Estado central y los estados federados. Es decir, en Sudamérica existen varios estados que son estados federados. Por ejemplo, Brasil es uno de ellos, también la Argentina. Entonces, ellos tienen un estado central que sería la República de Argentina, y las otras provincias llegan a ser los estados de los cuales van a estar supeditados a una norma superior, una norma en la cual cada una de ellas van a tener una determinada competencia. Eso lo va elaborando cada estado para que no existan ciertas sobreposición de normas. Por darles un ejemplo, es cierto, el Estado federal de la Argentina puede crear una determinada norma sobre delitos o sobre algún impuesto a la población, y lo mismo no puede estar elaborando, desarrollando los mismos impuestos un Estado que va a depender de la República de Argentina. Entonces, ahí tiene que existir una delimitación de competencias para que no exista una doble sanción para la población. Existe un parlamento bicameral, donde una cámara representa a todo el Estado y la otra a los Estados miembros. Existe un tribunal federal para resolver los conflictos que pueden surgir entre los diferentes estados. Entonces, llega un momento en que pueda existir algún tipo de problema. Vamos a ver nosotros, cuando hablemos de nuestro país, que no es un estado federal, es un estado autónomo, pero de la misma forma existen ciertos conflictos, y que para que no existan estos conflictos van surgiendo ciertas normas para hacer respetar las competencias entre los estados miembros. Entonces, de la misma forma, en un estado federal existen ciertas normas para que cada estado se respete sus competencias. Luego existe el estado regional. Un estado regional se fundamenta básicamente en la propia región, que es el área donde tiene que existir una cierta homogeneidad y que posee ciertas características físicas y culturales distintas de las áreas que las rodean, y que, aún formando parte de una sola nación, conserva un sentimiento de identidad
cultural propio, llamado también Estado autónomo. Se sitúa en una posición intermedia entre lo que es el Estado unitario clásico y el Estado federal. En estos dos casos podemos nosotros mencionar, por ejemplo, la región de los Yungas, la región del Chaco, la región del Oriente, la región andina. Entonces, cada una de estas regiones tiene ciertas características propias, tienen una cultura propia, tienen inclusive ciertos dialectos propios de la región. A partir de estos hechos, uno va formando Estado, ¿ya? Y de esa forma uno va determinando cómo podemos descentralizar un Estado donde existe tanta diversidad. Entonces uno es un rompecabezas que los políticos, los politólogos, cada uno de ellos han comenzado a tratar de diseñar y en la medida que ha sido posible han comenzado a determinar el grado de descentralización, el grado de autonomía en un determinado estado. ¿Será bueno este estado regional para nuestro país? ¿Será bueno un estado federal para nuestro país o un estado unitario? Entonces, eso va a depender mucho de las características de una determinada región, ¿cierto? Para algunos el estado regional puede ser exacto, puede ser lo mejor, ¿cierto? En nuestro país podría darse, por ejemplo, tenemos la región del Chaco, tenemos la región oriental, y hay algunos que, y ustedes no sé si alguna vez han escuchado, pero alguna vez se le pregunta a uno que vive en Santa Cruz y le dice, ¿tú eres de Santa Cruz? No, yo soy de Valle Grande o yo soy del Chaco. ¿Tú eres potosino? No, yo soy de, qué sé yo, qué será de la parte del valle de Potosí, de Tupiza. Uno está en La Paz, tú eres de La Paz. No, yo no soy paseño, yo soy de los Yungas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas de las personas tienen cierto apego a su propia región por diversos grados culturales y grandes características que les origina un apego a su región. Entonces, bajo esa característica, uno va también añadiéndose a este tipo de forma de Estado que existe dentro de un propio Estado, como es el nuestro. En el nuestro existe un Estado boliviano, pero dentro de este propio Estado existen otras regiones que se las podría considerar subestado. Entonces, estos hechos también forman parte del análisis de los políticos, de la parte sociológica, dentro de cómo podemos nosotros determinar la forma de Estado, la forma de gobernar a una determinada población. ¿Cuál es la característica del Estado regional? Existe un reconocimiento de una real autonomía política en beneficio de las entidades regionales. Existe un poder normativo autónomo y la regionalización política. Entonces, se regionaliza un determinado estado, como ya les había mencionado. El estado oriental, o estado occidental, el estado andino, el estado del Chaco, los Yungas, los valles, etc. ¿Cuáles son los roles del Estado? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Estado? Un segundito, estoy aceptando aquí ahorita a ciertos alumnos. En primer lugar, tenemos la promoción de la justicia social. Es un rol del Estado que decididamente sus políticas tienen que ir diseñadas a lo que es la justicia social. Y la justicia social tiene que manifestarse a través de la elaboración de ciertas normas que vayan para el bienestar de toda la sociedad. Una justicia que sea
equilibrada, una justicia que sea ecuánime en las determinaciones dentro de una determinada región. Otro rol del Estado es la búsqueda de la equidad entre regiones y grupos sociales. Ya habíamos mencionado que dentro del Estado existen subestados, ¿no es cierto?, a través de las regiones. Y cada una de estas regiones tienen ciertas ventajas dentro de los recursos naturales. Algunos son ricos en minerales, otros son ricos en yacimientos, otros son ricos en, qué sé yo, en la parte de bosques, otros son ricos en la parte de la agricultura, y bueno, cada uno de ellos tienen una ventaja con relación a otras. Pero esa ventaja no tiene que ser mal usada por estas regiones. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Se tiene que buscar un equilibrio, una equidad entre todas las regiones. En nuestro país, en el pasado, ¿cuál de los departamentos era muy rico? Eran los departamentos mineros, ¿cierto? Y bueno, y había otra región que no tenían minas, pero no por eso se lo tenía que desamparar. Ahora, pasado el tiempo, hay otra región que es muy rico en la parte del petróleo, que es en la parte del Chaco, la parte del Oriente. Y no por eso solamente el Oriente va a progresar, sino también la parte occidental a través de ciertas subvenciones o regalías. Entonces ahí el Estado entra en juego para poder equilibrar y que uno no saque ventaja con relación al otro. ¿Por qué? Porque finalmente cada una de estas regiones está conformada ¿por quiénes? Por grupos sociales. Y a estos grupos sociales se debe el Estado. La persona que va a administrar el Estado tiene que ir a favor de esta población. Y finalmente, otro rol del Estado es la sustentabilidad. Que no porque un determinado región, un determinado país tenga recursos, va a comenzar a explotar esos recursos, afectando el medio ambiente y dañando el medio ambiente. Estos hechos no pueden darse tanto en el sector público como en el sector privado. Hay muchas empresas que están dañando el medio ambiente y quizás la generación de ustedes, mi generación, ya no comencemos a tener esos problemas que está dañándose ahora. Los problemas se van a trasladar hacia unos 20 años después, 40, 50 años después, para las otras generaciones. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado para que no exista ese tipo de hechos? Es que va a tratar de determinar, va a tratar de normar de que todas esas explotaciones, todas las producciones que se den por la empresa privada y pública sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que no se dañe el medio ambiente, que existe un equilibrio entre lo que se está produciendo y el medio ambiente. Y de esa manera uno va a tratar de respetar a las generaciones futuras. A eso llamamos nosotros la sustentabilidad en el largo plazo. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis antes de entrar ya definitivamente a lo que es la administración pública. Hasta acá del Estado hemos hablado el rol que tiene que cumplir, la forma de Estado que existe, cuáles son los orígenes del Estado, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el Estado es así en su conjunto, podríamos decir de la parte física. Ahora viene la administración pública. El Estado tiene que tener un instrumento para poder ser gobernado, ¿cierto? Y ese instrumento se llama administración pública. A través de la administración pública se va a administrar el Estado. Bien, antes de entrar a ello, alguien me mandó un WhatsApp indicando que habíamos tomado un horario, bueno, en realidad es hasta las 8:30, pero eso es cuando es presencial, por si acaso. Cuando es presencial, efectivamente,
el horario de clases es hasta las 8:30. Pero como es semipresencial y virtual, y ustedes van a ver dentro de la plataforma, les hemos enviado una guía donde están los tiempos. ¿Cuánto tiempo es para la parte del Zoom, por ejemplo, la parte narrativa? ¿Cuánto tiempo es en la parte de investigación, en las tareas? ¿Cuánto tiempo es en control de lectura que yo les envío cada semana? ¿Cuánto tiempo es en la parte de participación en los foros? Todo tiene su porcentaje y su insumo dentro del tiempo. Si ustedes verifican, van a ver que todo ello sumado hacen los 90 minutos, que es la clase que se da. Y es más, en algunos casos nos sobrepasamos porque estamos dando, llaman algunos y nosotros estamos respondiendo dentro de lo que es el medio de WhatsApp. Así que no se extrañen si nosotros dentro del Zoom no completamos hasta el horario normal. Eso, vuelvo a repetir, es cuando es presencial. Esto es semipresencial, es sincrónica por si acaso. No sé si eso les han explicado. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Muy bien, hecha la aclaración, entonces entramos a lo que es la definición de administración pública. Ya les había indicado, ya tenemos ahí el espectro, tenemos la referencia que es el Estado como tal, donde el Estado está conformado por ciertas leyes, está conformado por una población, está conformado por una región y está conformado por un paraguas que es la parte jurídica. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar la región, la población, la norma, todo ello? ¿Cómo vamos a administrar? Para ello nace este instrumento que es la administración pública. Y la administración pública también, al igual que el Estado, tiene muchas definiciones. Por ejemplo, Estado para Carlos Marx es que la actividad organizada del Estado, eso indica que la administración pública es lo que va a organizar al Estado, ¿cierto? Para Lorenz von Stein indica que la administración pública es una actividad dentro del Estado. Para Luther Gulick indica que la administración pública es el trabajo del gobierno. Y para Max Weber indica que la administración pública es la organización administrativa puramente burocrática. Aquí existen 4 definiciones donde cada uno de ellos dan su punto de vista, pero todos centran en que es una actividad, es un trabajo del Estado, exceptuando lo de que dice Max Weber, que es una organización administrativa puramente burocrática, que es la que más se acerca a un concepto de administración pública, porque finalmente todo es burocrático y ustedes seguramente ya han escuchado mucho cuando van a hacer una diligencia, hacer un trámite al sector público y si no les atienden rápido, ustedes dicen qué burocráticos, qué burócrata es esta persona, ¿cierto? Eso tiene su razón de ser, que lo vamos a ver más adelante. Con base a lo que hemos hablado, hemos mencionado, podemos afirmar que la administración pública es un conjunto de organismos y funcionarios que realizan fines del Estado dentro de la Constitución y las leyes. Es parte de la ciencia administrativa. Eso es verdad, que tiene que ver con el gobierno. Se ocupa de la rama ejecutiva. Ustedes seguramente han llevado a Administración 1 y ahí se habla del proceso administrativo. Y dentro del proceso administrativo se habla de planificar, organizar, dirigir y controlar. Dentro de lo que es la administración pública se utilizan los mismos elementos del proceso administrativo.
Solo que cada una de ellas está normada. Por ejemplo, si vamos a hablar de planificación, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, está dentro de la norma del decreto de la ley 777. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque cada acción administrativa en el sector público, cada acción administrativa, cada norma y esta que nosotros nos estamos apoyando dentro de la ciencia administrativa, cada una de ellas que nosotros vamos a ejecutar dentro del sector público tiene que estar debidamente respaldada. No podemos utilizar, puede crearse en este momento qué sé yo, un modelo de administración nueva y que esto lo podemos utilizar dentro de lo que es la administración pública y que puede ser buenísima para, que ha dado muchos resultados en otros países, lo podemos utilizar, pero siempre y cuando este modelo sea debidamente respaldado a través de una norma. Porque por muy bueno que sea, no lo podemos utilizar si la misma no tiene esa norma. Entonces, acá nosotros vamos a poder ver cada una de las acciones administrativas o cada una de las partes de la ciencia administrativa dentro del sector público está debidamente respaldada a través de un decreto supremo, a través de una ley, a través de un determinado reglamento para que se pueda ejecutar o aplicar. Caso contrario, si no tenemos ese respaldo normativo, todas las acciones que se realizan van a ser nulas de todo derecho y puede ser impugnada en caso de que exista algún conflicto sobre un determinado tema. Y es por ese motivo que dentro del sector público todo está normado. Todo está normado. Está bajo una teoría la administración pública. Es sistémico, indica. Y ustedes saben bien que en la administración de empresas, en la carrera, se habla del sistema, se habla de muchas teorías. Y una de esas teorías y en las cuales se maneja la administración pública es la teoría de sistemas, donde se dirige y coordina las actividades del Estado para beneficio de la población. Y cuando hablamos de sistemas, lo único que está indicando es que cada una de las partes que forman parte del Estado son importantes. Unas con mayor o menor grado, todas son importantes. El Estado, la administración pública en este caso, está conformado por entidades autónomas, autárquicas, descentralizadas, desconcentradas, y estas entidades tienen que estar interrelacionadas y cada una de ellas cumple una función específica que va en favor del Estado. Cada una de ellas tiene su importancia, cada una tiene su peso. Basta que una de ellas se salga, ya el sistema va a comenzar a flaquear. Entonces, todo es un engranaje. ¿Se dan cuenta? Es un engranaje que tiene que girar, girar y girar. Y basta que uno de esos engranajes, un perno, una bolita de esas, esté comenzando a fallar, va a fallar todo el sistema. Y por ese motivo es que la administración pública tiene un enfoque sistémico, donde todos son importantes. La administración pública es una actividad administrativa que realiza el Estado a través de los órganos ejecutivos. Ya les decía, todos realizan actividad administrativa, pero toda actividad administrativa tiene que estar debidamente respaldada. Y la administración pública, y esto vamos a ver dentro de lo que es la ley SAFCO, tiene otro instrumento para poder gerenciar, y justamente es la ley SAFCO,
donde existe una serie de actividades administrativas que van a ir a favor del manejo de los recursos del Estado. ¿Cuáles son las características de la administración pública? Tiene un carácter público, un carácter necesario, un carácter exclusivo y un carácter jerárquico. El carácter público porque va orientado a toda la sociedad, en beneficio de la sociedad. Todos nosotros, tenemos que gozar de los beneficios del Estado. ¿Listo? Y ahora, esto va a depender mucho de qué tipo de Estado estemos manejando. Estamos en un Estado, de acuerdo a nuestra constitución política de nuestra constitución política, es un Estado unitario participativo, donde existen organismos vivos, los cuales son las organizaciones sociales, las cuales van a fiscalizar y van a determinar si está correcto o no correcto las actividades que se realiza dentro del Estado hacia la sociedad. Y si la sociedad efectivamente está recibiendo el beneficio de que exista trabajo, de que exista salud, de que exista educación, existan los servicios básicos, todo ello. ¿No? Entonces, la administración pública, que es un instrumento del Estado, es de carácter público porque va a ir orientada a toda la sociedad. Es un carácter necesario porque es un conjunto organizado que ejerce la función del gobierno. Y este tipo de organización está dado a través de otro instrumento que ya les había indicado, que no solamente es la ley SAPCO, sino también existe la responsabilidad por la función pública, existe el SPIE, existe el manejo de la parte tributaria, el manejo del desarrollo económico. Entonces, se va organizando en todos los niveles de gobierno dentro del propio Estado. ¿Cuáles son esos niveles de gobierno? Tenemos el nivel de gobierno central, el nivel de gobierno departamental, el nivel de gobierno territorial o regional y el nivel de gobierno municipal, que son los gobiernos legales. Entonces, es necesario y se va distribuyendo a través de estos niveles de gobierno. Tiene un carácter exclusivo porque el ejercicio de su función de gobierno no existe otra similar. Es burocrático, ya habíamos mencionado, y además está conformado por ciertos poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y existe un poder que es el poder que se llama la de las elecciones, el poder que se administra todas las elecciones que se va a desarrollar. Es otro poder, el poder electoral. Sí. Exacto, el poder electoral. Entonces, estos poderes es la función única que se da en un determinado gobierno. ¿Tiene carácter jerárquico? Sí, es jerárquico. Tenemos a la cabeza el presidente, tenemos el vicepresidente, tenemos los ministros, tenemos los viceministros y tenemos los directores generales. Dentro de lo que es la administración pública existe ese tipo de jerarquías. ¿Cuáles son los fines y la administración pública? Los fines son dos. Por un lado tenemos los fines rectores o políticos y los otros son los fines potenciadores. Dentro de lo que es la parte política está el propósito de desarrollar democráticamente todos los poderes del Estado. Y se tiene que potenciar a través de una independencia de poderes. El poder ejecutivo tiene que tener su independencia, el poder judicial su independencia, el poder legislativo su independencia, el poder electoral. Cada uno tiene que tener su independencia y ahí radica el desarrollo democrático de estos poderes. Tiene un fin potenciador el Estado y la administración pública. ¿Cuál es? Es la seguridad interior
y exterior y desarrollo económico y social. No podemos nosotros vivir en un estado que esté en zozobra. No se puede vivir. Entonces, ¿cuál es el estado a través de la administración pública? Es que exista un grupo que nos dé seguridad física para la población. Pero no solamente tiene que existir una seguridad física, sino también una seguridad jurídica, donde todas las personas, si van a tener una culpa, tiene que ser a través de ciertas normas regulatorias equilibradas y que no se beneficie uno con relación al otro. Que no el que tenga más dinero explote al más débil, no. Ahí viene el rol de la administración pública para elegir a personal que administre la justicia de manera proba. Y luego tiene que existir un desarrollo económico social, considerando el desarrollo económico y social, que aquellos lugares donde no existe muchos proyectos, el Estado a través de la administración pública llegue a crear programas y proyectos para los diferentes sectores de la población. Hay poblaciones que son muy ricas, que hay que saberlas explotar y hay que darles valor agregado a cada una de ellas. Tratar de que ese sector se desarrolle, porque al desarrollarse económicamente y socialmente se va a generar mayores fuentes de trabajo, se va a generar mayor bienestar, se va a generar vivir bien y tener buenos ingresos. Y ese es el rol del Estado a través de la administración pública para toda su población, como propósitos potenciadores.